Bueno, nuevamente estamos en la segunda versión de el live, la transmisión de esta noche. Hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor Mauricio Márquez. Desafortunadamente no lo pudimos enlazar en la primera transmisión. Vamos a ver, ya llegó el doctor Mauricio, vamos a ver si ahora sí podremos enlazarlo. Lo tenemos ahí. El enlace para la transmisión de nuestra charla de la noche. Les estaba comentando pues que el momento de la intubación es uno de los momentos donde más aerosolización hay de partículas virales y donde más riesgo hay de transmisión de la infección. Así que definitivamente es algo para lo cual debemos estar muy bien preparados, ¿sí? Para minimizar y mitigar el riesgo de contagio de COVID-19. Otros procedimientos que generan mucha aerosolización es la reanimación cerebrocardiopulmonar, la realización de procedimientos de aspirado. Por eso la indicación siempre es posterior a la intubación, rápida conexión al ventilador y, y minimizar al máximo las desconexiones de este, ¿sí? No hemos podido enlazar con el profe Mauricio, pero aquí lo tenemos, no sé qué es lo que está pasando. Volvemos a hacer un nuevo intento de conexión. Entonces, básicamente el enfoque de la charla de hoy va a ser desde, primero, el panorama. Ahora sí tenemos al profe Mauricio. Ya me tenía sufriendo usted aquí, Mauro, hermano. Bueno, entonces, como les comentaba, hoy la transmisión es desde mi casa, que es en Chinchina Caldas, y desde la casa del profe Mauricio, ¿sí? Entonces, Mauro, y un corto resumen de su currículo, de su vida, para que lo conozca aquí, este escenario que va subiendo, mire, 365 participantes y seguimos en ascenso, así que bien pueda, cuéntenos pues sus estudios, dónde labora, qué ha hecho este tiempo, rápidamente. Eh, no, pues la verdad yo soy intensivista, formado inicialmente de pregrado en la Universidad del Tolima, después hice mis estudios de posgrado en la Universidad del Rosario en Bogotá. La sede, pues Ujú. digamos, de los hospitales principales son pues, en la realidad la Santa Fe y la Cardio. Y pues la verdad me desempeñé intensivista en los lugares pues, que ya mencionó. Y nada, pues con ganas de aportar un poquito a esta buena iniciativa. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento por hacer parte de este proyecto y poner de mi parte para enriquecer un poco el programa académico que ya tienen. Bueno, pues entonces empecemos en materia. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y por querernos dar su aporte en esta noche, que definitivamente muchos médicos lo necesitan. Bueno, pues el tema como ya nos dice el doctor Cárdenas es intubación orotraqueal seguro en paciente con sospecha o confirmación de COVID. Para dar un panorama en general, los invito a revisar esta publicación reciente de la experiencia One, donde pone de manifiesto la catástrofe que implica esta pandemia. Es llamativo que solo el 14% de los pacientes manifiestan o tuvieron sensación de disnea. Vamos a ampliar un poquito este concepto y estos hallazgos más bien en la experiencia de One. El 20% de los pacientes hospitalizados desarrollaron SDRA y todo paciente que fue admitido en la UCI, el 61% de ellos desarrollaron SDRA, siendo frecuente la difusión multiorgánica. Vemos que las tasas de fatalidad, de mortalidad, podrían llegar a ser hasta el 51%. Sin embargo, eh, es claro que, por supuesto, entre más grave el paciente, pues su mortalidad se va a ver reflejada. Digamos que en general la intubación orotraqueal pues, es un procedimiento de mucho riesgo y el espectro de la enfermedad puede ir desde leve hasta crítico. Afortunadamente el 5% de los pacientes son críticos
en este reporte también de China, que ya tiene cerca de 80.000 casos, en este registro mencionan y hay que dar una alerta al personal de salud porque el 3,8% de las personas infectadas fueron del personal de salud. De tal manera que es sumamente importante porque tenemos que hacer mucho énfasis en los elementos de protección personal, cuidarnos nosotros mismos. Vemos que cada vez van a haber más soldados caídos y en países como España e Italia, como ustedes bien lo saben, sabemos que en las unidades de cuidado intensivo que están a reventar, ya hay gente que no está, digamos, está utilizando gente que no estudió pues, para desempeñarse en cuidado intensivo. Sin Ujú, embargo, pues, pues toca tener un staff diferente si el personal preparado pues, se incapacita. De tal manera que es una alerta. Imagínense, el 4% de los pacientes del personal de salud se infectó. En países como en Italia puede alcanzar de 20 a 30%, que no es un dato ujú, menor. No es un dato menor. Por supuesto, tiene que ver con la utilización de los elementos de protección personal. De tal manera que, entrando un poco en materia, tenemos que manejar la vía aérea del paciente con sospecha o con un caso confirmado de COVID de la manera más segura, exacta y rápida posible, garantizando una buena administración y eh, formación del staff que nos acompañe en las unidades de cuidado intensivo o en el escenario de urgencias donde se vaya a realizar la intubación. Eh, por supuesto, debería ser la persona con más experiencia en el campo. Nos gustaría pues que los expertos en la vía aérea, como son los anestesiólogos y los intensivistas, abordaban inicialmente la vía aérea, pero desafortunadamente, pues no todos los hospitales cuentan con la gran cantidad de este recurso humano, de tal manera que genera dificultades en ujú. garantizar que siempre un especialista que ha sido entrenado en vía aérea vaya a abordarla, de tal manera que en este momento, y por eso es de felicitar esta iniciativa donde la verdad todas las personas o el personal sanitario debe estar entrenada para poder abordar de manera adecuada una vía aérea del paciente y por supuesto garantizando primero la utilización de los elementos de protección personal para evitar el contagio. Entonces lo vamos a hacer o como lo convenimos de la mejor manera con el doctor Cárdenas, es haciendo unas preguntas muy relevantes para ir respondiéndolas, por supuesto, fundamentados con la mejor evidencia disponible. Todos sabemos que es una enfermedad que lleva 4 meses y que todos los días es cambiante, entonces es muy difícil establecer con certeza cuál es la mejor evidencia. Sin embargo, mi iniciativa es mostrar la evidencia más cercana que tenemos para abordar este tema tan importante como es la vía aérea de los pacientes. Entonces, la primera pregunta planteada es cuáles son los principales factores y procedimientos de riesgo para contagiarse entre el personal de salud. Entonces, para esto traje 3 publicaciones. La primera, entonces, digamos que es una publicación del, eh, del año 2007, eh, publicada en Clinical Infectious Disease, donde mencionan por qué la pandemia ocurre en los hospitales. Digamos, cuáles son los factores de riesgo. Entonces vamos a ver que no es muy diferente, porque esto es fundamentado en el SARS 2002, también generada en China. Digamos que estas son las conclusiones. La distancia entre camas menor de 1 metro. Sabemos que el COVID puede llegar a ser hasta 2 metros, incluso hay publicaciones donde hasta 4 metros podría llegar a generar o Enviar representar los un riesgo de aerosoles. contagio. La disponibilidad de un cuarto limpio también se asoció con esto, la reanimación cardiopulmonar. Sabemos las limitaciones de diagnóstico que tenemos en Colombia y pues para nadie es un secreto que las muestras se están demorando 7, 8 e incluso 15 días. De tal manera que cualquier trabajador que tenga síntomas es muy importante que los manifieste
porque fíjense este OR, donde trabajar con síntomas se asocia a muy alto riesgo de contagio. La oxigenoterapia, que vamos a ver más adelante, en general el alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva se asocia de manera muy fuerte a la liberación de aerosoles. Eh, Esto es puntualmente del SARS 2002 y traje otra publicación, una revisión sistemática de la literatura, donde también nos menciona procedimientos generadores de aerosoles que ponen en riesgo la transmisión de esta entidad patológica. La intubación orotraqueal, fíjense el riesgo tan grande que pone de manifiesto, Ujú. la traqueostomía, la ventilación manual, realizar succión, la fibrobroncoscopia, la desfibrilación y la sonda, incluso la sonda nasogástrica implica riesgo de generación de aerosoles. Entonces, De esta si nosotros, gráfica hay que resaltar muy grande, ¿cierto? El OR de la intubación orotraqueal es que es el momento más crítico y es el momento en el cual, o sea, hay muchísimo riesgo de contagio y es por eso que es trascendental abarcar este tema en su totalidad y vamos a ver, esperando pues que nos alcance el tiempo. entonces es sumamente importante abordar la intubación orotraqueal de la manera más segura posible. Fíjense que es, como lo menciona el doctor Cárdenas, es sumamente riesgoso y es posiblemente donde más vamos a tener el riesgo de infección. No solo el médico que vaya a abordar esa vía aérea, sino la terapeuta que nos acompaña, la jefe de enfermería o la auxiliar. Y teniendo en cuenta que las limitaciones en realidad en relación a la estructura de las unidades de cuidado intensivo y en general de urgencias colombianas, donde no tenemos la presión negativa garantizando los 12 recambios en estructuras nuevas o recién modificadas, los 6 recambios en estructuras más antiguas y con los filtros CEPA, la probabilidad que los aerosoles puedan quedarse, digamos, circundando esa cercano a 3 horas. Entonces, por supuesto, el riesgo se nos va a multiplicar, teniendo en cuenta que menos del 5% de las unidades de cuidado intensivo cuentan con este recurso. Ujú. Puntualmente, para el coronavirus, el SARS-CoV-2, fíjense los factores de riesgo para el personal sanitario. Por supuesto, un familiar diagnosticado y es increíble que en este momento en este tiempo estemos todavía hablando de un adecuado lavado de manos y por supuesto un lavado de manos incorrecto genera un riesgo muy alto. Fíjense que lo resalté, está en rojo, la utilización de los elementos de protección personal de manera inadecuada genera un factor de riesgo. Y por supuesto no va a ser no va a ser lo mismo los trabajadores sanitarios que estén en una unidad de COVID eh, que unos que no estén, por ejemplo, que estén, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo cardiovascular. Entonces, por supuesto, si usted está en una unidad COVID, pues va a tener más factor de riesgo, siendo estadísticamente significativo, como lo vemos ahí. De tal manera que hay que tener en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque hay unas recomendaciones prácticas de los procedimientos de bajo riesgo y los de alto riesgo. Los de alto riesgo, pues como ya los mencionamos, la intubación orotraqueal, la broncoscopia, incluso la endoscopia gastrointestinal. Si bien no encontré mucha evidencia acerca del ecocardiograma transesofágico, también se sabe que pasar por Ujú. el esófago genera aerosoles. Y fíjense que también la ventilación con el BBM y la cánula de alto flujo podría generar liberaciones de aerosoles. Habitualmente las definiciones del alto flujo son muy variables, pero un alto flujo en realidad es definido cuando usted tiene más de 6 litros por minuto en la vía aérea. De tal manera que hay que evitar los flujos altos porque aumenta la probabilidad de generación de aerosoles. Los aerosoles, si no se cuenta con la presión negativa y con el filtro EPA, pueden durar cercano a 3 horas. Entonces, usted puede abordar una vía aérea con su N95 y después puede ingresar una persona que desconoce esta información y a la hora y fácilmente puede estar en contagio. ¿Y por qué es tan importante esta generación de aerosoles en esta entidad patológica? Porque no es lo mismo uno contaminarse por gotas y por aerosoles. ¿A qué voy con esto?
que si uno se contamina con gotas, los pilis y, digamos, las estructuras de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior limitan el paso de estas gotas a la vía aérea inferior. Es decir, es menos probable no tener una infección severa por gotas. ¿Por qué? Porque los aerosoles, al tener un tamaño mucho menor, es decir, menos de 5 micras, eh, más fácil o atraviesan más fácil la vía aérea superior y se depositan en la vía aérea inferior. Al depositarse en la vía aérea inferior, la probabilidad se multiplica y no solo la probabilidad de infección, sino la probabilidad de severidad, porque ya se Mm, asocian con infecciones respiratorias bajas. De tal manera que es sumamente importante reconocer todos estos tiempos y los generadores de aerosoles como entidades de alto riesgo para uno tenerlo en cuenta una vez aborde este tipo de pacientes. Otra pregunta que nos planteamos con el doctor Cárdenas es cuáles son los pacientes candidatos a intubación orotraqueal. Este me parece, digamos, uno de los tópicos más importantes. ¿Por qué? Digamos que habitualmente nosotros sabemos que la intubación orotraqueal se va a un paciente con síndrome de falla respiratoria. ¿Por qué con síndrome de falla respiratoria y nosotros no intubamos habitualmente unos gases arteriales? Porque como su nombre lo indica, un síndrome de falla respiratoria, pues genera alteraciones en la mecánica respiratoria, una deuda de oxígeno, que finalmente va a llevar al colapso del paciente o un paro respiratorio. Sin embargo, aquí vamos a hablar de algo muy interesante que se llama hipoxemia silente. Es un concepto que vamos a desarrollar en unas diapositivas más adelante. Traje la experiencia de Juan porque ellos tenían unas indicaciones de intubación, que digamos que habitualmente hay unas indicaciones muy obvias, que es un paro cardiorrespiratorio, que es una pérdida del control de la vía aérea, y en general, pues que el paciente tenga signos manifiestos de distrés respiratorio. Ellos lo mencionaban ahí como frecuencia respiratoria mayor de a 30. Y signos de hipoxemia con saturaciones de oxígeno menores al 93%, con PAFI menores al 30%, PAFI menores a 300 milímetros de mercurio, y si digamos que dejaban algo ahí como a interpretación del lector, que es que el paciente puede empeorar o uno esperaría que empeorara. Digamos que si esto era positivo, el paciente iba, esta parte es muy importante y vamos a hablar de las mortalidades que ellos tuvieron en una serie publicada en Lancet. Fundamentados en esto y quiero que no lo olviden, entonces, ellos utilizaban cánula de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva por 2 horas, si no mejoraba, intubación. Eh, Vamos a desarrollar un poco esto más adelante. La declaración colombiana lo que menciona es que, por supuesto, son signos clínicos. Si el paciente viene con una alteración en la mecánica respiratoria, por supuesto hay que avanzar en la intubación porque es una neumonía. Digamos que en general no deberíamos realizar ventilación mecánica no invasiva. Ya vamos a ver por qué, ya vamos a explicarlo un poco más adelante. Y utilizamos también el SAFIO2. ¿Por qué el SAFIO2? El SAFIO2 surgió en Kigali, la modificación de Kigali para el SRA. Es un país en África donde desafortunadamente no tenían los recursos para tener gases arteriales para todos y se dieron cuenta que la correlación de la saturación de oxígeno con la FIO2 era muy similar a la PaFIO2 y digamos que también podría ser, no necesariamente tiene que ser en un nivel 2 o 3, incluso en un nivel 1 sin gases arteriales, usted podría tomar la decisión porque es un síndrome clínico y con la saturación de oxígeno y la FIO2 usted podría también tomar esa determinación. De tal manera que fíjense que hay tanto criterios clínicos como gasimétricos. Vamos a dejar los criterios gasimétricos para la siguiente pregunta. ¿Y por qué? Porque hay pacientes, ellos documentaron que hay pacientes que no tienen disnea o esfuerzo respiratorio y será que deberían ser intubados a pesar de solo presentar hipoxemia. Voy a poner un caso hipotético. Si uno de nosotros tuviera saturación de 80%, pero está hablando de manera normal, si no tiene ningún signo de hipoperfusión, sensorio, pulso, diuresis, lactato, la tensión está bien, ¿será que ese paciente debe ser intubado? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el mecanismo de hipoxemia de estos pacientes? Entonces, nuevamente, ¿será que nosotros vamos a intubar solo valores? Digamos que eso es una pregunta muy difícil de responder. Esperemos responderla porque dentro de las publicaciones de Gaffinoni hay queríamos saber cuál era el mecanismo de hipoxemia de estos pacientes. Ustedes bien saben que hay unos mecanismos de hipoxemia
El primero de ellos es, digamos, la hipoxemia de las grandes altitudes, donde en realidad no es que baje la FiO2, sino que baja la presión barométrica, por ende la presión alveolar de oxígeno. Al bajar la presión alveolar de oxígeno, los pacientes tienen una disminución del aporte de oxígeno digamos, en total, y esos pacientes, pues, habitualmente pues, cursan con una hipoxemia secundaria de disminución pues, de la presión barométrica. El segundo mecanismo es la ventilación. Recordemos que cuando nosotros hablamos de ventilación, hablamos es de CO2. Es decir, uno decir falla ventilatoria hipoxémica es un término incorrecto. ¿Por qué? Porque Ujú. cuando uno dice ventilación es CO2, es sacar el CO2. Cuando un paciente está hipoventilado, quiere decir que en su alvéolo hay mucho CO2. El ejemplo más típico es un paciente con una exacerbación aguda de POC, una falla ventilatoria o una falla respiratoria tipo 2, que sería lo correcto es decir. ¿Qué pasa con el CO2 en el alvéolo? Nosotros sabemos que en realidad el 79% de, eh, de la ocupación del alvéolo está generada por nitrógeno y el cercano al 21% en condiciones normales está ocupado por el oxígeno. Pero si aumentamos el CO2, él va a generar un desplazamiento, una caída dentro de la cascada de la caída del oxígeno, sería la tercera caída, y al desplazar ese oxígeno también los pacientes van a tener una falla respiratoria, que en este caso sería tipo 2 secundaria. En la tipo 3, o una desbalance en la ventilación-perfusión, entonces sabemos que hay una relación BQ. La B hace parte de la ventilación y la Q a la perfusión. Entonces, ¿qué pasa con esto? En realidad no se debería decir ventilación, cuando la ventilación, por ejemplo, en los ápices pulmonares, cuando uno está de pie, es un número que se acerca al infinito y la perfusión está disminuida por las zonas de West hipotéticas. Sabemos que esto es, digamos, una zona de espacio donde, digamos, en realidad no es una región ventilada, sino está muy aireada. Si usted está muy aireada y tiene mala perfusión, es el mejor ejemplo de un espacio muerto. Nosotros tenemos espacio muerto anatómico, espacio muerto funcional y espacio muerto, la suma de esos dos es espacio muerto fisiológico. Entonces, hay un desequilibrio en esa ventilación-perfusión y podría llegar a generar hipoxemia y al revés. Entonces, cuando hay un desbalance donde la ventilación se acerca a cero y la perfusión está muy buena, hay un desbalance en esa ventilación-perfusión y puede progresar tanto que puede generarse un shunt. El mejor ejemplo de shunt es, pues, lo típico es un shunt intracardíaco, donde en realidad usted pues, puede tener un pulmón sano y hipotéticamente tiene una tetralogía de Fallot donde una cardiopatía congénita del adulto, donde usted desarrolló un síndrome de Eisenmenger, que no es más que un flujo o reverso del ventrículo derecho al izquierdo tras la hipertrofia compensatoria y el aumento de las presiones de este ventrículo derecho. Entonces, ese shunt por más que usted tenga el pulmón de manera sana, ese shunt intracardíaco pues va a generar una hipoxemia, por supuesto dependiente de un shunt. O no hipotéticamente, ¿qué pasa en el pulmón? Entonces esta relación ventilación-perfusión es cero, porque el numerador va a ser cero. Entonces vemos un alvéolo completamente lleno pues, de moco, de agua, y va a tener una adecuada perfusión. Eso es lo que nosotros vamos a denominar shunt. Ese es el mejor ejemplo en realidad no es que se disminuya la FiO2, sino digamos que para ejemplificar la disminución de la presión barométrica que finalmente genera una caída en la presión alveolar de oxígeno y por supuesto en la caída de la presión de oxígeno y de saturación pues sanguínea o sérica. El ejemplo de esto son las grandes alturas, ¿cierto? Esto es Las lo que uno grandes ve alturas. Lo que pasa es que, digamos, lo que planteo es de la hipoxemia silente o happy hypoxemic, que digamos que es un término que se está poniendo de moda, son por las publicaciones de Gattinoni. Entonces, ¿será que esos pacientes se benefician de intubación?
¿Por qué? Porque ellos lo que notaron, ahorita la experiencia ha ganado, si bien la experiencia en el escalón de la evidencia es, cuando hablan de recomendación de expertos es muy pobre, Ujú. desafortunadamente tenemos una enfermedad de 4 meses. Al tener una enfermedad de 4 meses no queda más sino empezar a generar nueva evidencia y a llenarnos de razones y de experiencias de los grandes expertos, a pesar de ser una redundancia. Dentro de esos, ustedes saben que Gattinoni es un profesor a seguir, líder en la ventilación mecánica a nivel mundial y en el cuidado intensivo. Entonces, dentro de sus postulados, es que el mecanismo de hipoxemia de ellos es diferente. Entonces, por eso me estoy deteniendo un poquito en esta parte fisiológica. Este es el mejor ejemplo de un desbalance de ventilación-perfusión. Fíjense que hipotéticamente un bronquio está en disminuido de calibre, entonces la ventilación se hace menor y la perfusión se mantiene. Sin embargo, el ser humano tolera muy bien la hipoxemia. ¿Podemos seguir? Uh, y este es el mejor ejemplo de Sean. Entonces vemos que el alveolo está completamente ocupado, la relación BQ es cercana a cero o cero porque vemos que un alveolo está completamente lleno. Fíjense en el ejemplo, y aquí, en el ejemplo de la izquierda, donde tiene, no le hemos aumentado la FIO2, tiene una FIO2 al aire ambiente donde sería 21%, y en el ejemplo derecho sería el oxígeno suplementario a 50%. Por supuesto, eso va a ser variable la llegada del oxígeno, la presión alveolar de oxígeno, dependiendo de la presión de vapor de agua, dependiendo de la cantidad de CO2, dependiendo pues de las caídas del oxígeno. Y la presión de oxígeno en el lado izquierdo va a ser 54 y en el lado derecho va a ser 57 en total. De tal manera que ese es el mejor ejemplo de la alteración, ventilación-perfusión por un shunt. En la siguiente vamos a ver que esta gráfica, digamos que es muy bonita porque vamos a entender la diferencia entre Ejemplificar. un espacio muerto y, y el shunt. Entonces fíjense en la imagen de la izquierda, que es un tanto, digamos, gris oscuro, en la imagen de la derecha, digámoslo, gris claro. Entonces, fíjense en la imagen de la izquierda donde la relación ventilación-perfusión es cero. Entonces vamos a, hipotéticamente, no hay nada más heterogéneo que el pulmón, hay cerca de 250 a 500 millones de alvéolos, un área de superficie de 50 a 100 metros cuadrados, 75 metros cuadrados en promedio. Por supuesto, decir que todos van a generar un shunt, pues es imposible, no hay nada más heterogéneo que el pulmón. Y pues dentro de eso no hay nada más heterogéneo que el SDRA. Entonces, hipotéticamente vamos a decir que todos los alvéolos en el lado izquierdo, como está la gráfica gris oscura, está, digamos, no hay ventilación. Entonces esa relación BQ se acerca a cero y ese es el mejor espacio del shunt. El mejor ejemplo de shunt. Y en el lado derecho, donde la relación ventilación-perfusión se acerca al infinito, es decir, la B es muy elevada y la perfusión es nula, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, es el mejor ejemplo del espacio muerto. ¿Y por qué es importante entender los mecanismos de hipoxemia? Y más en esta entidad patológica. Yo siempre pongo el ejemplo del tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es el mejor ejemplo del espacio muerto. Si uno intuba un tromboembolismo pulmonar, ¿será que le está mejorando el mecanismo de la hipoxemia? La respuesta sería no. Lo que hay que hacer probablemente con ese paciente, si está inestable hemodinámicamente, o sea, si cumple los criterios de tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, es garantizarle una estrategia de reperfusión, sea fibrinolítica o mecánica si tuviera contraindicación para fibrinolisis. Y hipotéticamente en el alvéolo del medio vamos a tener una relación ventilación-perfusión ideal. Fíjense que nosotros en ventilación mecánica habitualmente nos preocupamos por esa B y no por la Q. Digamos que para nosotros medir la perfusión es sumamente difícil. Y todo está fundamentado en la ecuación muy conocida por nosotros los intensivistas, que es la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento nos habla de la generación la generación de presiones en toda la vía aérea, donde pone de manifiesto que la resistencia está generada
por las vías aéreas de conducción hasta la decimoséptima generación bronquial. Y la resistencia, digamos que, ¿cómo se vence la resistencia? Con el flujo. Por eso es que vemos dentro de la ecuación de movimiento la primera parte que es la resistencia por el flujo. A esto se vence una elastancia, entendiendo la elastancia como la capacidad que tiene el pulmón de volver a su forma original o de impedir su deformación. Es por eso que el volumen vence la elastancia, que es la segunda parte de la ecuación de movimiento. ¿Y por qué es importante saber qué es distensibilidad y qué es elastancia? Entonces, el mejor ejemplo de la distensibilidad es un paciente con EPOC, una alteración en la distensibilidad. Sabemos que la elastancia es el inverso de la distensibilidad. Entonces, si tenemos un pulmón completamente complaciente, distensible, cuyo problema es retornar a su forma original, como el caso del EPOC, vamos a ver atrapamiento aéreo. Entonces, por todo esto lo estoy intentando explicar porque quiero explicar, discúlpenme la redundancia, porque quiero mostrarles por qué se está generando la hipoxemia silente. Entonces, fíjense esta gráfica muy bonita en la siguiente diapositiva, donde es un artículo de Gattinoni donde menciona que el SDRA no es un típico cuadro de SDRA, incluso él lo genera unos fenotipos. Entonces, vamos conociendo ya que ustedes conocen todos los mecanismos de hipoxemia, vamos a ver por qué estos pacientes tienen una happy hypoxemic, una hipoxemia silente. Entonces, para que esto se, fíjese, en las barras azules tenemos la distensibilidad pulmonar y en el lado derecho tenemos la fracción de shunt. Entonces, el promedio de la compliance de la distensibilidad del pulmón es cercano a 50 mililitros por centímetro de agua, que es para pacientes que es una distensibilidad apenas normal, en promedio. Y el shunt está aumentado. Comparativamente con el SDRA típico, la fracción de shunt está aumentada. Entonces, fíjense por qué se produce la hipoxemia. Entonces, puede ser porque hay una cantidad de shunt presente. En general, nosotros o el ser humano, pues, tolera muy bien la hipoxemia. Como vemos en la siguiente diapositiva, vemos que en realidad estas pueden ser las posibles causas. Entonces, ¿por qué digo que el ser humano tolera muy bien la hipoxemia? El ejemplo de las cardiopatías congénitas, ellos saturan 60% y ellos no tienen signos de dificultad respiratoria. Las grandes alturas, como mencionaba el doctor Cárdenas, ¿será que ellos necesitan, los que viven no sé, en los centros de grandes alturas, como, no sé, La Paz o los que suben y se acondicionan previamente al Everest, nosotros habitualmente podemos acondicionarnos muy bien a la hipoxemia, no tan fácil a la hipercamia. Entonces el postulado de Gattinoni es por qué se produce esta hipoxemia silente, es porque hay un shunt presente, no demasiado, y esto es muy importante, hay dos mecanismos muy fisiológicos muy importantes para explicar esto. Uno es la pérdida de regulación del flujo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que el pulmón tiene una capacidad única que se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. Usted hace una telectasia y el flujo se redistribuye del pulmón dañado hacia el pulmón sano. Y esto evita o favorece que haya una adecuada relación BQ y por lo tanto usted no genera tanta hipoxemia. Y por otro lado, es que hay una microtrombosis, es bien conocido y ya se ha desarrollado durante estas 4 semanas, que hay una alta carga de microtrombosis, que incluso por valores o puntos de corte de dinero hay propuestas de anticoagular. Y adicional a eso, sabemos que el SARS-CoV-2 tiene incidencia en la enzima convertidora de angiotensina 2. Parece ser que esta vasodilatación, eso genera vasodilatación y pérdida de esta vasoconstricción pulmonar hipóxica. Y genera que el paciente esté hipoxémico porque no se está redistribuyendo el flujo hacia las zonas sanas, sino que se mantiene incluso en tejidos sin gas, pero el paciente lo tolera de una manera aceptable. Por supuesto, no debe haber un exceso del espacio muerto,
porque eso generaría un excesivo CO2 y como lo mencioné previamente, la tolerancia al CO2 de nosotros no es tan buena. Y como vimos en la gráfica anterior, la distensibilidad y probablemente la resistencia del pulmón son relativamente normales. Ahora la pregunta, ¿será que estos pacientes con hipoxemia silente deben ser intubados tempranamente? ¿Será que nosotros debemos intubar solo valores? Esa respuesta es difícil. Digamos que en general las experiencias en Italia que pude escuchar, digamos que algunos recomiendan que no. Sin embargo, no quiero ser responsable de decir que una hipoxemia silente no debe ser intubada tempranamente, porque las tasas de mortalidad en China en los pacientes que no se intubaron tempranamente fueron muy altas. Pero yo creo que Ujú. puede ser motivo de una discusión cuando la evidencia siga surgiendo y, y una, y una revisión más adelante en este grupo de COVID estudio. De tal manera que, fíjense, esta experiencia publicada en Lancet recientemente, donde como la gran mayoría de la evidencia que tenemos ahorita, un estudio de corte retrospectivo, fíjense que los pacientes que fueron llevados a ventilación mecánica invasiva, de 32 murieron 31, cercano al 90% se murieron. Y si recuerdan, comenzando mi presentación, ellos utilizaron cánula de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva durante 2 horas y fundamentado en eso, determinaron si el paciente se intubaban o no. Entonces, el mensaje más grande es que no se debe retrasar una intubación en un paciente con neumonía. En general, la ventilación mecánica no invasiva en general no funciona, no funciona para neumonía y lo que hace es retrasar la intubación y eso se asocia a más mortalidad. Es decir, no deberíamos darle a un paciente que tiene signos manifiestos de dificultad respiratoria en relación a neumonía ventilación mecánica no invasiva. Y la cánula de alto flujo, eh, la guía de sobreviviendo a la sepsis de COVID, digamos que ellos se abstienen de dar una recomendación porque aún es dudoso la generación de aerosoles, parece ser que sí, pero a pesar de eso, la cánula de alto flujo, que su evidencia más fuerte es en falla respiratoria hipoxémica secundaria a neumonía, fundamentada en el Florali, sabemos que la tasa de fallo en el Florali fue cercano al 30%, que eso no es una tasa menor. Uno de cada tres iba a resultar intubado. Entonces, ¿será sorpresa que los pacientes que no se intubaron tempranamente fallecieran? Uno creería que no. Sin embargo, lo de la hipoxemia silente, happy hypoxemic, como lo están llamando, digamos que lo dejaré en una zona gris para desarrollarlo más adelante porque eh, la experiencia está diciendo que no, pero pues por supuesto es una recomendación muy débil, muy pobre y decir no intubar a un paciente que está saturando 70% a pesar de darle el aporte de oxígeno, pues es una responsabilidad muy grande a mi juicio. Entonces, esos son los pacientes que nosotros deberíamos intubar. Nuevamente, la conclusión grande es esa. ¿Y por qué la mortalidad tan elevada entonces en esos pacientes? Por lo que les acabé de manifestar, probablemente porque retardaron una intubación orotraqueal y, como bien lo dije, eso se asociaría a una alta mortalidad. La siguiente pregunta que nosotros nos planteamos es ¿cuáles son los principales desafíos en intubación orotraqueal para el personal de salud? Entonces, sabemos que es una enfermedad de rápida diseminación, de contagio muy fácil, donde podemos arriesgar nuestra vida. Tenemos una gran presión psicológica. Adicional a esto, como ven en la siguiente gráfica, vemos que la utilidad de el, la utilización de los elementos de protección personal nos van a dificultar mucho el abordaje de esta vía aérea. Aparte de eso, tenemos un personal limitado y sumémosle a esto que si no intuban pacientes porque está crítico. Entonces, estos desafíos, por supuesto que se ven manifestados en la persona que va a abordar esta vía aérea y en el equipo.
Por supuesto es muy difícil guardar compostura en esto, sin embargo, pues de esto se trata, de estar lo más preparados posibles para abordaje. Y esto se ve manifestado y encontré esta publicación muy bonita en Anestesia en el 2011, donde habla de los desafíos de la vida diaria de los pacientes. Fíjense que la hipoxemia es decir, digamos, definida como una saturación por debajo del 80%, eh, se asociaba con al menos más de tres intentos en el 13, entre el 8 al 13% de los casos. Es decir, entre cercano a uno de cada 10 pacientes intubados, que no es un número menor para nada, van a tener al menos 3 intentos solo por decir que la saturación está baja, que por supuesto no es nada infrecuente en esta entidad patológica. Ahora sumémosle que el paciente tenga hipotensión severa, que el paciente tenga muchas secreciones y tener no utilizamos o no hicimos el buen sello con la mascarilla respiratoria N95, no vemos bien por las gafas, nos sentimos pesados y acalorados por los elementos de protección personal. Digamos que las tasas de fallo podrían ser incluso más altas y por supuesto que es un desafío esta vía aérea en el paciente crítico. Entonces, por supuesto, nuestra salud tiene que ir primero y no es la garantía de que nuestro, eh, nuestro equipo también va a estar protegido. Entonces, la siguiente pregunta que nos planteamos es cuáles son los elementos de protección personal que deberíamos utilizar. Entonces, para esto traje unas pocas diapositivas. Pienso yo que la gran mayoría de hospitales han socializado esto, pero sí hay una diferencia en unas cosas puntuales entre las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y cómo lo manejaron en China. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, digamos que trae esta publicación del Instituto Nacional de Salud, donde nos mencionan si ven ese recuadro rojo, debemos utilizar en los pacientes que esos son los que no generan aerosoles, debajo del recuadro rojo son los procedimientos que generan aerosoles. ¿Qué diferencia tenemos? Por supuesto, la mascarilla N95. Debemos utilizar visor, careta o monogafas. Fíjense que teóricamente no es obligatorio usar ambas. La bata manga, esto es una traducción literal de los publicados de la OMS. Los guantes no estériles, vestido quirúrgico debajo de la bata, que se retira al final del turno y le dan como opcional el gorro. En general, tampoco vemos en las publicaciones de la OMS que nosotros deberíamos utilizar monotraje. Sin embargo, en la siguiente gráfica vemos que nosotros habitualmente podemos utilizar más cosas. Entonces, en general, las gafas, la mascarilla N95 para todo procedimiento generador de aerosoles, los guantes y también mencionan, fíjense que no mencionan el cobertor de calzado. Pero sí hay una diferencia, como ustedes ven en la siguiente diapositiva, donde ellos clasificaron la protección o la escala de protección para los trabajadores de salud en el contexto de la epidemia, de la pandemia actual. Entonces, fíjense que lo dividen por niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 3 es definido como todo aquel contacto directo con pacientes confirmados o sospechados con COVID-19, que para fines prácticos en la actualidad colombiana, cualquier neumonía o incluso falla respiratoria que usted piense que es de origen pulmonar es un caso 3. Es decir, que muchos pacientes que van a terminar intubados hace parte de este nivel 3. Tiene un contacto directo con paciente confirmado sospechado con COVID-19. Vemos que hay una anécdota en un lugar donde me empleo, donde un paciente lleva un mes hospitalizado por ACV. Por protocolo, todo paciente intubado se toman las precauciones como si fuera sospechoso de COVID, independientemente de su causa. Y fíjense que un paciente con accidente cerebrovascular hospitalizado hace un mes, digamos, y con deterioro neurológico, pues uno diría, pues la probabilidad puede ser muy baja. Por protocolo se le hace COVID y resulta que efectivamente salió COVID positivo. Entonces,
yo creo que no es un dato menor, una experiencia que no es menor, y tenemos que garantizar todas las medidas de protección. Pero fíjense que la experiencia One nos habla de los niveles 3 para los contactos directos con casos sospechosos o confirmados, que para la actualidad cualquier paciente con insuficiencia respiratoria perfectamente se encasilla ahí. Y fíjense que hablan de protección respiratoria, es decir, de mascarilla N95 o similares, de la protección ocular, de los eh, de todos los elementos, digamos que voy a mencionar los que no son similares a los de la guía de la OMS, que es la colombiana finalmente. Y ellos hablan de un traje protector que cubra todo, incluyendo el cabello, incluyendo los zapatos y toda la cabeza. Entonces, digamos que sí hay unas diferencias. Uno, el cubrimiento del calzado. Dos, el cubrimiento del gorro, ellos lo dejan como opcional. Y tres, ellos sí hablan pues del cubrimiento de todo el cuerpo, o sea, de un monotraje. Digamos, ¿con cuál me quedo yo? Yo pienso que nosotros debemos usarlo de manera racional. Sin embargo, pues también tenemos que garantizar que los elementos de protección personal son utilizados de manera adecuada. Y lo claro es que es un virus que su mayor eh, contagio es generado por gotas o por aerosoles. Y el contacto podría llegar a ser culpa de nosotros. Me explico, tocamos una superficie y nos tocamos alguna mucosa, nos llevamos la mano a la vía aérea, en fin. Entonces, en general, digamos, no creo que estén equivocados, por supuesto, pues los postulados de la OMS. Sin embargo, si no tiene en cuenta esas consideraciones, esas limitaciones del uso del calzado, de no protección o opcional el uso de protección para el calzado, el cabello y la presencia de monotraje. De hecho, la OMS la lleva bastante influido, no es obligatorio el monotraje. Entonces, digamos, pues usted tiene que saber que si pues tiene que lavarse muy bien las zonas expuestas, las áreas donde usted puede haber generado contacto. Entonces, digamos que hay que hacer hincapié en en la utilización de los elementos de protección personal. Y no solo eso, sino que para garantizar que usted lo está utilizando bien, las recomendaciones es que siempre lo haga en compañía de alguien, donde garantice que, y con lista en mano, preferiblemente, usted está utilizando según su protocolo, que o no se va a salir de los postulados de la MS o de, o si usted quiere hacerlo de la experiencia en China. Eh, para ponérselo, digamos que traje a ustedes las gráficas de la Organización Mundial de la Salud, donde menciona inicialmente que usted debe retirar todos los objetos personales. Yo pienso que en general todos probablemente ya hemos practicado en nuestros centros de trabajo y deberíamos hacerlo de la manera más consciente posible, siempre acompañados de alguien que nos siga guiando para poner los elementos de protección personal. Y digamos que en una pandemia cualquier medida parece exagerada, como en una guerra, parece antes de entremos a que a que no tomemos las medidas correspondientes y antes de esto perder la guerra. Entonces, quiero hacer hincapié, más allá en cómo ponerlo, sino en cómo quitárselo. Digamos que el riesgo no es ponérselo, sino quitárselo, porque nosotros ya tuvimos contacto con el paciente sospechoso probable, confirmado de COVID, y al quitárnoslo es donde vamos a tener el mayor riesgo. Por supuesto, la correcta utilización del respirador o la máscara de alta eficiencia N95 es clave. Entonces, fíjense que se debe coger, como ustedes ven en la gráfica, el dorso del respirador, de la máscara N95, hacer un sello adecuado, inicialmente coger la tira superior, desplazarla hacia atrás, posterior a esto la tira inferior y ponerla debajo de la oreja. Después de eso hacer un adecuado sellado con la mano y hacer la prueba de inhalación y exhalación. ¿Y por qué es importante esta prueba de inhalación y exhalación?
El hecho de usted tener las gafas nos va a generar dificultades si está fugando. Y no solo que usted se está poniendo en riesgo, sino que para abordar la vía aérea después se le va a empañar. Y al empañarse, por supuesto, va a ser mucho más difícil abordar la vía aérea. Entonces, el siguiente apartado o pregunta que nos planteamos es, ¿cuáles son los pasos para abordar esta vía aérea? Entonces ya sabemos que la preparación es sumamente importante. Tal vez es la parte más importante, porque si algo salió mal en la preparación, probablemente en nuestro momento de abordar la vía aérea va a salir algo mal. Entonces, nuevamente la preparación, por supuesto, para todo es muy importante. Lo primero que tenemos que garantizar es que tengamos o limitar al máximo el personal que está adentro de la sala. Se prefiere, digamos que 3, máximo 4 personas, preferiblemente, por supuesto, depende del protocolo de su institución. Pienso que con 3 es un número, digamos que limitado y aceptable, porque siempre tiene que haber alguien encargado de la vía aérea, o 2 personas, donde uno va a ser el médico que la aborda y el segundo o el acompañante probablemente va a ser la terapeuta. Eh, y la persona que administra los medicamentos, que habitualmente va a ser el jefe de enfermería. Y si nosotros decidimos utilizar el cuarto, probablemente este va a ser un auxiliar de enfermería. Sin embargo, hay que limitarlo lo más posible para evitar al máximo contagio entre nuestros colegas. Y lo que se preferiría, por supuesto, sería una presión de vía negativa en, en la sala. Sin embargo, como les dije, menos del 5% de las instituciones tienen garantizado la presión negativa y los filtros CEPA. De tal manera que hay que saber, incluso la guía de Infectio colombiana da unos tiempos de acuerdo a si usted tiene los filtros y a los recambios de presión negativa que deberíamos tener en las unidades de cuidado intensivo. Y resulta que si usted no lo tiene, como en la gran mayoría de unidades de cuidado intensivo, debe esperar por recomendación 3 horas, o si usted va a entrar más bien, nuevamente tiene que utilizar la mascarilla N95 porque los aerosoles pueden durar hasta 3 horas Ujú. circundando. Entonces es un procedimiento de muy, muy alto riesgo. Incluso yo creo que todos vimos el video del que salió la correspondencia en England Journal de esta semana, donde usted hablar en voz alta genera gotas. Incluso podría llegar a generar aerosoles donde diferencian con máscara y sin máscara. Yo creo que todos quedamos perplejos al ver ese video. Sin embargo, lo importante de la utilización de la mascarilla quirúrgica, no solo en el personal de salud, sino en las personas, en los pacientes en general, con los recambios que están dictados por las sociedades científicas para evitar esto. Y por supuesto el tema de la preparación es sumamente importante. Eh, Dentro de los predictores de la vida aérea difícil hay muchas mnemotecnias. Les traje esta que se denomina Macocha, donde hablan del malampatis y el paciente tiene apnea obstructiva del sueño, movimientos cervicales limitados, apertura de la vía oral menos de 3 centímetros, coma, hipoxemia, definida como saturación en menos del 80% y que la persona que vaya a abordar la vía aérea no sea un anestesiólogo. Y fíjense que con un score mayor de 2 usted debería contactar a un anestesiólogo preparado para la vía aérea difícil. En nuestro medio podría llegar a ser muy difícil. La recomendación es que en general la persona más experta del grupo lo haga. Por supuesto sabemos que el más experto de todos es el anestesiólogo. Sin embargo, el recurso podría llegar a ser limitado, entonces es la persona más experta por el riesgo que esto tiene. Las listas de chequeos son sumamente importantes. Lo ideal sería tener videolaringoscopia. Si no tenemos el recurso, por supuesto va a ser sumamente riesgoso, y hay unas herramientas que podríamos utilizar como la caja de Taiwán o incluso una especie de plástico que está recubriendo el paciente para disminuir la probabilidad de generación de aerosoles. Adicional a esto, en general la ventilación, nosotros vamos a preoxigenar al paciente evitando flujos mayores a 6 litros por minuto. Por supuesto,
nosotros lo queremos evitar la ventilación. Sin embargo, el paciente crítico pues está desaturado habitualmente. Si ustedes lo van a intubar, los índices de oxigenación van a estar caídos. Este paciente puede llegar a ser un reto porque la ventilación habitualmente es un arma para nosotros. Sin embargo, en general la ventilación, digamos que podríamos decirlo que en general está contraindicada. Sin embargo, hay unas recomendaciones como lo que ven ustedes en la gráfica, donde es una ventilación con dos personas, dos y dos. Es de dos manos, obviamente de cada persona, y donde uno va a encargarse de la máscara y el otro va a encargarse de dar la ventilación. Por supuesto, tiene que garantizar el filtro antiviral y como yo les mencioné que la preparación es lo más importante, no está de más usted tener noradrenalina montada en los goteos del paciente o preparado porque probablemente va a generar eh, un riesgo alto de hipotensión tras hacer la inducción. Aquí es para aprovechar la gráfica que estamos mostrando, ¿sí? Entonces ahí ven la máscara, ven la bolsa y en la mitad ven como una especie de barrita que está así transversal, ¿sí? Ese es el filtro EPA, ¿sí? Ese es el filtro que deben Antiviral. tener los respiradores cuando vamos a intubar al paciente, si vamos a dar presión positiva, ¿cierto? Si vamos a dar presión positiva, es vital que utilicen ese filtro en esa parte donde ustedes están viendo, ¿cierto? Sabemos que en los primeros niveles, en un nivel uno puede haber dificultad en la consecución de estos filtros, pero ya lo mencionábamos 1 o 2 días atrás, que estos filtros son supremamente baratos. Puede ser alrededor de 4.000, 5.000 pesos el valor de ese filtro y lo que va a hacer es prevenir el contacto y el contagio de los trabajadores de la salud. Entonces es vital que en el nivel uno tengan estos filtros, porque probablemente allá les va a llegar un paciente en falla respiratoria y les toque a ustedes intubarlo. Tal cual. Entonces, dentro de los medicamentos que vamos a utilizar, eh, digamos que estos son los medicamentos convencionales y no es nada diferente a la secuencia de intubación rápida. En general, nosotros podemos utilizar fentanilo, a las dosis que ustedes ven ahí, como analgésico. Dentro de los agentes inductores, nosotros preferimos o propofol, ketamina o etomidato, dependiendo del estado cardiovascular del paciente. Sabemos que en general, ¿por qué no utilizamos el midazolam inicialmente? Pues si ustedes no tienen propofol, pues digamos, pues midazolam es una buena opción. Si no tienen, habitualmente nosotros en la unidad de cuidado intensivo, digamos que intentamos limitar el uso de las benzodiazepinas por la asociación que tienen con delirio y la duración de ventilación mecánica. Y aparte que el midazolam, cuando uno lo utiliza como inductor, es muy mal inductor, necesita dosis muy altas. Entonces, en general, nosotros utilizamos el propofol como agente inductor. A dosis de un... Bueno, ya estamos próximos a que se nos cierre el live. Esta tablita se las vamos a dejar montada, pues porque definitivamente es una tabla de alto valor en esta secuencia. Ya para finalizar, pues el hincapié que nos hacía el doctor Mauricio en que el problema no es ponernos el traje de protección, sino retirar el traje de protección, ¿sí? O sea, los mayores riesgos de contagio los vamos a ver al final, al quitarnos el traje. Entonces también estas dos grafiquitas las vamos a dejar montadas en los historiales, ¿sí? Hoy agradecerle al doctor Mauricio por esta excelente revisión que nos hizo definitivamente. Cuando yo la vi quedé impactado, yo le dije, hoy vamos a ver si alcanzamos, pero logramos el objetivo, hermano, de dar y transmitir este concepto tan importante y sobre todo esos principios fisiopatológicos que se vieron que definitivamente son la base para uno entender el comportamiento de estos pacientes y por qué progresan a SDRA. Los invito pues a que compartan este like y chao, chao, nos despedimos, se cerró esto, hermano. Chao, Mauro.